Amigos, muy buen día tengan todos ustedes. Hoy es jueves del mes de abril, que también se nos fue muy rápido. Oye, pero qué abril, ¿eh? Pero qué abril, Sinceramente, un mes de dificultades. Ayer nuevamente se enluta los hogares venezolanos por la muerte de un joven que no mereció morir en esas circunstancias. Le dieron un tiro en el pecho con una bomba lacrimógena. Quizás esa bomba lanzada por ese policía o por ese guardia nacional lo que buscaba era que las lágrimas las derramaran sus familiares, sus amigos, sus compañeros de estudio. Es una desgracia, ¿verdad? Nosotros habíamos avanzado mucho. La brutalidad policíaca de los primeros años de la democracia, que quizás algunos la justificaban por la guerra que vivió el país, una guerra que la izquierda le hizo al gobierno de Betancur, tratando de impedir que en Venezuela se llegara a conformar una democracia, como efectivamente la tuvimos. Basta solo con leer la crítica que se han hecho los principales dirigentes de la guerrilla, los que aún siguen vivos y los que ya fallecieron, acerca de un proceso que ellos no entendieron. Resulta que las calles en antaño, cuando salíamos a protestar, las calles son del pueblo y no de la policía, decíamos los izquierdistas de la época, y decíamos adecos, farsantes, asesinos de estudiantes. Lejos estaba yo de creer que las calles volvieran a tener estudiantes gritando consignas como Tarek, farsante, asesino de estudiantes. Sobre todo con Tarek El Aizami, que fue presidente de la Federación de Centros de la Universidad de los Andes. Un joven formado en la universidad, con buenos estudios académicos. Pero desgraciadamente no le dio para más, se quedó allí y deben resonar todos los días en sus oídos aquello de Tarek, farsante, asesino de estudiantes, que yo nunca hubiera querido oír, de verdad que sí. Hubiera dicho como Pérez, yo hubiera preferido otra consigna, pero la vida es así. Ese policía o ese guardia nacional que le disparó a ese muchacho, le disparó con una bomba lacrimógena, que generalmente no se lanzan de esa manera, excepto que se quiera hacer daño. Claro que se quiere hacer daño. Y cuando uno pregunta por qué tanta rabia, por qué tanta represión, si los tipos van caminando, déjenlos llegar a los lugares, custódienlos. Y el que se salga de que quiera violencia, pues se detiene y se presenta en los tribunales, como muy bien dijo la señora fiscal. Pero no, pareciera que andan cazando, pareciera que andan deseosos de meterle miedo al venezolano, y a lo mejor lo logran, o logran meterle miedo o logran acabar con los venezolanos. Esa puede ser una opción, pero nunca nadie va a recordar a un gobierno que, teniendo todas las posibilidades de llegar a convertir a Venezuela en un lugar donde se pudiera vivir y pudiéramos vivir todos, es un gobierno que lo tiró todo por la borda. Tan represivo o más represivo que los gobiernos represivos venezolanos. ¿Qué le vamos a decir a la gente ahora? ¿Quiere ser la fiscal o el fiscal de los próximos, cuando le toque analizar, así como Luis Ortega analizó los muertos del 58 al 98, los desaparecidos? ¿Qué fiscal va a ser? ¿Qué fiscal va a buscar las responsabilidades de algunos que las tienen y que están sin duda identificados? Todavía hay tiempo. Ahora, el tiempo se agota y los que quieren ganar tiempo no van a hacer nada porque estos son tan ineficientes que ni el tiempo saben administrar. Quizás les llame la atención que dicen que el tiempo es oro y seguramente pues
piensan que el tiempo llena el lingote. Pero, miren, es necesario conversar, buscar salida. Claro, no puede ser buscar salida al lado de esos tres felones. Los tres felones. El inefable Zapatero y ese par de payasos que son Leonel Fernández y Martín Torrijos. Hay que buscar gente seria, por supuesto, tampoco hay que echarle la mano, tirar la mano y sacar a José Vicente Rangel, el conservador de Nuevo Cuño, o de ese caballero llamado Escarrá, que de verdad que a uno le da cosas, porque si bien es cierto, José Vicente Rangel nunca ha cambiado su manera de ser en términos de su ideología. Escarrá va y viene, como el serrucho, siempre comiendo. La tragedia del serrucho es que va y viene, pero come. A diferencia del serrucho que no engorda, Escarrá sí. Amigos, aún es tiempo, porque los agravios no se olvidan. Y los que agravian tienen razones suficientes como para saber que lo que hicieron hoy, quizás mañana se lo hagan a ellos. Quizás. Por eso digo yo que una manera es llegar a acuerdos. Si hay ya las elecciones de gobernador, convóquenlas. Convóquenlas y denle garantía al país de que ustedes van a aceptar los resultados. Pero eso de que no, aquí no hay elecciones hasta que ya no las gane, aquí nunca va a haber elecciones, a quien perjudique es al gobierno, que le 19 votos pidieron la reunión de la OEA. Y Venezuela solo pudo decir, me voy. Que ayer que hablábamos de los abandonos, ¿tú crees que Venezuela abandone la OEA? Bueno, si Delcy Rodríguez alguna vez ha sostenido sus palabras, esta pudiera ser una ocasión. Es decir, ella dice que si se aprueba una propuesta como la que planteaba ayer. ¿Y se aprobó? Y se aprobó, claro, 19 países votaron a favor de que se discutiera el caso de Venezuela otra vez. Ella dice que se retira y Samuel Moncada dijo más o menos lo mismo. Que se retire o no se retire, para los efectos prácticos del día a día, de lo cotidiano en Venezuela, parece que es lo mismo, porque Venezuela acá hace caso omiso a la observación que hace el mundo hoy en día y el rechazo que el mundo hoy tiene sobre lo que está haciendo el gobierno venezolano. Sí, mira, a nivel internacional se ha comparado a Maduro con el dictador norcoreano y con el con dictadorzuelos de África. Y eso debe tenernos muy mal a ellos. Es decir, el hecho de ya van 29 muertos, es decir, la represión ha sido tan dura y probablemente supere los muertos que se produjeron en el 14 y que fueron endosados a Leopoldo López. Vaya a saber por qué. Yo no sé a quién le van a endosar, por lo menos los 29 que van hasta hoy, hasta el día de hoy. No sé, probablemente se le endosarán a Capriles, a Borges, pero ya obviamente ya nadie le cree al gobierno. Nadie le cree al gobierno. Y fíjate, ayer Diosdado Cabello dijo que la Guardia Nacional no estaba allí cuando mataron a Pernalete. El caso es que ese joven muere porque una bomba lacrimógena le impactó en el pecho y le produjo politraumatismo en el tórax. Alguien tuvo que haber disparado esa bomba lacrimógena. ¿Quiénes tienen bomba lacrimógena? 3 actores que van a reprimir las marchas. La Guardia Nacional Bolivariana, que según Diosdado, ellos no estaban allí. La Policía Nacional Bolivariana y los colectivos, que nadie sabe por qué, no solamente tienen AR-15, tienen Kalashnikov, sino que también tienen bombas lacrimógenas, los colectivos. Es decir, de esos 3 cuerpos armados y organizados, tiene que estar el asesino de ese muchacho, de esos 3 cuerpos. Pero es fácil de averiguar. Exactamente. Fíjate tú, por ejemplo, cómo la fiscal general de la República sabe que los presos de Margarita no tenían por qué estar presos. Y cómo la fiscal llega a la conclusión de que un militante de un partido de oposición o de un grupo de oposición está implicado en la muerte de una joven en San Cristóbal. Todo eso se sabe. Mira, Arenas, todo se sabe. Sí, ahora, que se sepa hoy, seguramente al que detuvieron en Valencia lo tienen preso o lo van a soltar.
quizá. ¿Por qué? Porque es muy fácil identificar la delincuencia con los políticos. Mire, yo recuerdo que en Caracas, un día, el 6CPC, actuando por instrucciones del señor ministro, que era Rodríguez Torres en su momento, atacaron a unos tipos que tenían una guarida en un sitio de Caracas. En un edificio. Y se habían hecho fuertes allí. La primera reacción contra eso fue de José Vicente Rangel, a quien el terrorismo es de los chechenios, se molesta, pero cuando el terrorismo es de los rusos, disfruta. Cuando el terrorismo era de izquierda, Rangel lo justificaba. Cuando en Venezuela mataron a Iribarren Borges, Rangel no dijo nada. Una muerte atroz. Rangel se quedó callado. Rangel y todos los Rangeles que tenía, porque escribía con seudónimos en varios periódicos. Con uno se lisonjeaba con el gobierno y con otro atacaba al gobierno. Pero bueno, esas son cosas de José Vicente. Lo cierto es que cuando atacan y hay unos muertos, entre ellos un señor de apellido Oderman, que tenía un prontuario inmenso, casi se genera una crisis. Despedido, prácticamente suspendido los jefes del 6CPC, y a Rodríguez Torres, eufemísticamente Maduro dijo, lo vamos a mandar de vacaciones, y todavía creo que anda de vacaciones. Rodríguez Torres dijo después que él había querido ponerle freno a los colectivos. Pero en Venezuela no se sabe quién gobierna. Por cierto que esta mañana estuve leyendo la columna de Ronald Rodríguez, creo que se llama Media Semana o algo parecido, porque él tiene muchas, ¿no? Y allí tenía unos párrafos del libro que la fiscal recomendó en estos días. Un libro pequeño, corto, pero no por pequeño, en páginas fácil de leer, ¿no? Porque resulta que para entender a Bobbio hay que saber, hay que tener un background suficiente como para entender lo que dice. Pero habla de los dos niveles de gobierno. Claro. Hay un gobierno oculto, ¿no? Y yo creo que Ronald acierta cuando coloca eso, porque a eso se refería ella. Claro. Porque una cosa es la estructura del Estado, a la que ella puede vigilar como fiscal, y otra es la de abajo, que nadie conoce y que por lo tanto goza de impunidad. Es que todo gobierno autoritario tiene esas dobles caras, una para el público, una para las grandes masas y otra oculta. Que es la que gobierna. Que es la que realmente... Que es la que ordena. La que decide y ordena y la que fundamenta todo el ejercicio del poder. Claro. Podemos decir... Oye, sí, interesante. Por eso se llama democracia y secreto. Sí, chico. Porque hay demasiados secretos. Los democráticos tienen que ser transparentes. Tiene que haber una relación de transparencia entre el gobernante y los gobernados. Pero, obviamente, gobiernos autoritarios lo que hay es opacidad. No ha habido un gobierno más opaco que este. Yo creo que en la historia republicana del país, aún las dictaduras más feroces. Y en todo, ¿no? Sí, más feroces. No hay un gobierno más opaco que este. Siempre nos están diciendo una cosa que no obedece a la realidad. Bueno. Y todas las culpas se las ponen a los cubanos como si nosotros no fuésemos capaces de una cosa de esas y peores. Sí, hombre. ¿Ah? Sí. Porque todo lo malo que pasa en Venezuela, esos son los cubanos no. Los cubanos tendrán su parte, pero aquí también somos malos, claro, ¿o no? Además, los cubanos están aquí porque yo los llamé. No, pero está bien, pero dicen que son los cubanos. La gente dice, esas son las avispas cubanas. Ese es el G2. No, el G2 que nada en un G2. Esos son los tipos del SEBIN que son tan terribles como los G2. Mentira. Entonces quieren decir que los venezolanos... No, aquí también somos malos. Es que han cultivado la maldad durante 18 años. Claro, chico. Bueno, y además de eso, fíjate, lo que más irrita a la gente, lo que yo voy a decir, lo leí en una página web, la página web además que tiene mucho crédito, que es La Patilla, y saca el video. Yo no sé si en verdad eso lo dice el presidente. Tampoco vi el video, está la cuestión. El presidente, una vez que ve las manifestaciones, él da la orden para crear una escuela de baile para los jóvenes, para que aprendan a bailar. Así como en el Congreso tenían que aprender a rezar. El presidente parece que va a organizar una escuela de baile para que los jóvenes aprendan a bailar. Bueno, resulta que parece ser que el único que se va a inscribir es él, para ver si aprende realmente a bailar.
Pero eso irrita, porque en medio de 29 muertos, ojo, que yo creo que ninguno de los muertos pasa de los 40 años. Son jóvenes, los muertos esta vez. Los muertos de siempre, en este tipo de refriegas, siempre son los jóvenes. Bueno, los muertos son jóvenes. El presidente salga en un programa que él tiene los domingos o en cualquier presentación de las que suele hacer, y entonces el mensaje que le envía a los jóvenes es: voy a crear una escuela de baile para que vayan a bailar. ¿Qué es eso, chico? Eso lo puede decir un presidente de la República, que es el representante del interés general, cuando más de la mitad del país está protestando para que cambie la manera de hacer política, de ejercer el poder y de gobernar. Es más, la gente está pidiendo que se vaya. El presidente es el principal responsable de lo que está ocurriendo, obviamente, que es el presidente y las Fuerzas Armadas. Ahorita estábamos conversando que lamentablemente el prestigio de las Fuerzas Armadas va a estar mucho más deteriorado, pero mucho más deteriorado que las Fuerzas Armadas que dejó Pérez Jiménez. Porque las Fuerzas Armadas que dejó Pérez Jiménez se reivindica el 23 de enero, porque acompaña al pueblo para que se produzca la huida del presidente, del dictador. Pero esta vez el prestigio de las Fuerzas Armadas está rayando el suelo, porque son la principal fuerza de choque y de represión que el gobierno ha movilizado contra la gente, contra el ciudadano común y corriente, que va pidiendo elecciones, pidiendo un canal humanitario, pidiendo libertad para los presos políticos, pidiendo un gobierno que produzca felicidad verdaderamente para la gente, que liquide el desabastecimiento, la escasez, la inseguridad, el costo de la vida y todo lo demás. Pero bueno, no, el presidente manda a los jóvenes a bailar. Pero así como una vez su señora mandó a la oposición a rezar, aquí los manda él a bailar, porque el presidente se come la R también. O no sabe que lleva R. No sabe. Bueno, así que... Mira una cosa, yo voy a proponerte a ver si podemos traer el día lunes a alguien con quien podamos compartir el libro, el martes. Sí, Mario, yo no los voy a traer el lunes. Mario, no te asustes. No te asustes, yo todavía no tengo el poder en el canal como para obligarte a venir el lunes. Pero cuando lo tenga la seguridad que van a venir a trabajar el día del obrero, porque ustedes no son obreros, ustedes son unos intelectuales. Vamos a poder trabajar el 25 de diciembre. Ese día sí no puedo, yo no puedo venir. Mira, el martes vamos a tratar de buscar a alguien para compartir con nosotros una discusión sobre el libro de Norberto Bobbio. Porque de verdad me llamó la atención los párrafos que allí colocó en su columna a media semana de Ronald Rodríguez, que la puede conseguir en Bien Tateado, la puede conseguir en Caiga Quien Caiga, y la puede conseguir en Verdades y Rumores de estos días, hoy, mañana, ahí está. De verdad que bien vale la pena, porque la fiscal seguramente le envió un mensaje cifrado, que todos hemos hablado de ello, pero la única persona que lo dice con claridad, claro, manda a leer el libro. El día del libro. Exacto, el día del libro, y entonces resulta que la fiscal sabe cosas que seguramente nos tendrá que contar más adelante. Nadie le está pidiendo a la fiscal que nos cuente ya, pero lo que esa señora dice es de verdad alarmante, porque es el reconocimiento a lo siguiente. Primero, ella dice: el Poder Judicial no atiende a la formalidad del poder. Así es. Por un lado, ¿no? Y después, cuando habla de Bobbio y su libro, Democracia y Secreto, pareciera que ella nos quiere decir que la formalidad es Maduro, pero el poder lo ejercen otros. Bueno, de eso se trata. Sí, pero yo también lo había dicho, pero yo no tengo la condición de fiscal. Yo no tengo la condición de fiscal, y entonces resulta que ella lo que nos está diciendo es: miren, una cosa es la formalidad que yo ejerzo y otra cosa es que hay un nivel de gobierno que quien decide. Y si no vamos muy lejos, es probable que ella y otros como ella hayan salido de esa formalidad, de esa informalidad del poder, de eso que llama Diosdado Cabello lo militar cívico. Es ese grupo militar cívico que nadie sabe quiénes son. Este gobierno tiene un núcleo central, claro, que elabora la política
las políticas, lo elabora. Las coordenadas fundamentales de la política del Estado, lo elabora ese núcleo duro que tiene el gobierno, en el que quedan excluidos incluso algunos poderes. De hecho, el Ejecutivo se ha sobremagnificado en este caso. El Ejecutivo, para decir un nombre, pero en verdad ese Ejecutivo está formado por un aparato bien cementado, en el que está Padrino, en el que está Diosdado, en el que está Tarek El Aissami y en el que está el presidente Maduro. Seguramente habrán otros. Pero ese es el núcleo duro. Ese núcleo duro ha decidido que el país le importa poco, porque si el país realmente le importara, estuvieran haciendo un balance frío de la cantidad de muertos que han habido ya, de gente realmente joven, es decir, patriotas, pues, para decirlo de alguna manera, son tan patriotas como la gente que los reprime. Si yo fuera presidente de un país como este, habiendo sido el heredero de una gran revolución, entre comillas, y de un personaje que trasciende los límites de la historia patria, yo hiciera un balance real de lo que está pasando y me dolería realmente la manera como el pueblo me desprecia o me rechaza o que no me quiere. Haría una evaluación de lo que está ocurriendo y tomaría una decisión al respecto. Pero el país le importa poco a ese núcleo duro, muy poco. Tampoco le interesa y le importa que ante la solicitud de la gente de producir un cambio, ellos le dicen que no, tenemos los fusiles y vamos a armar 500.000 milicianos con fusiles. ¿Qué gobierno puede decir esa cosa? Que va a armar una parte de la población para que le caigan a cañonazo limpio a la otra parte, a la otra mitad, o a más de la mitad. Obviamente estamos en presencia de un gobierno que se alejó hace bastante tiempo de la democracia. Aquí no hay democracia participativa protagónica, aquí lo que hay es una dictadura protagónica, pero democracia no hay. Así que vamos a la pausa y regresamos. Amigos, aquí seguimos nosotros, estábamos oyendo a José Luis y viendo a José Luis, a esa figura tan importante de la música venezolana. Fue cantante de una orquesta como la Villos Caracas Boys. Allí hizo de los boleros, hizo del tango con el arreglo de Villos unos boleros inolvidables. Hoy pasa por un mal trance, pero nunca lo olvidaremos. Porque José Luis, después que dejó la Villos, de verdad que se convirtió en un éxito internacional. Ahora pasando un trance muy amargo, y él mismo se ha encomendado a Dios. Por cierto que en una presentación que hacía, no sé si en el sur, no sé si en Chile o en Perú, le pedía a la gente que él iba a sacar su próximo CD y que por favor no se lo vayan a piratear. Yo no sé si José Luis será oído en la 72 de Maracaibo. Ojalá lo oigan. En las playitas no sé, porque la playita está de capa caída. Tan triste. Mira, Arenas, tú sabes que ayer me cuentan veo en la prensa que en un penal que hay en Anzoátegui, que tiene nombre y sobrenombre, lo llaman el penal de Puente Ayala, porque por ahí hay un puente. Pero el nombre que tiene el penal es el de José Antonio Anzoátegui, un héroe de la independencia que muere en el 19 en Pamplona, Colombia, que fue jefe de la Guardia de Honor de Bolívar, un venezolano de esos como poco. Quizás no tuvo un tío como Maizanta, ¿no? Claro, chico. Para que lo promovieran, pero Anzoátegui es un héroe de la independencia venezolana, tuvo una participación destacada en aquella célebre batalla que ganó Piar, ¿de acuerdo? Y sin embargo, le pusieron a uno de los penales más sórdidos el nombre de José Antonio Anzoátegui. Yo voy a proponer que con nuestros amigos de Telered, que están en Anzoátegui, hacer una campaña para que le cambien el nombre a ese penal. Eso no puede ser. Oye, ¿verdad que sí? Es la noticia que se deriva de un enfrentamiento que hubo ayer en ese penal. En el penal de Puente Ayala. Puente Ayala, sí. Y entonces resulta que, pero yo no,
Lo de los muertos es lamentable porque eso no puede ser. Las cárceles son cosas terribles, de verdad. Hasta los pranes más encumbrados en la sociedad son asesinados, como le ocurrió a Wilmito, que de estar disfrutando en Playa del Agua, unas semanas después muere tiroteado en otro penal, que por cierto nunca se supo quién lo mató. Ahí no se investiga nada. Pero ayer la ministra, es la primera vez que la ministro Iri Varela, que con su candor, porque Iri Varela es una mujer candorosa, ¿no? Ella ayer, por primera vez después de un motín donde se decía que habían 12 o 13 muertos y una cantidad grande de heridos, ella se presenta y dice, y a mí me llamó la atención, de que todo había ocurrido porque una banda llamada Los Caraqueños no habían querido entrar por el aro en aquello de estudiar no es estudiar y luchar, porque realmente no era estudiar y luchar, pudiera haber sido estudiar y robar, ¿verdad? Pero bueno, los muchachos no quisieron estudiar y ellos estaban fuera del penal prácticamente porque el grupo que gobierna el planato de ahí de ese penal no lo quería allí. Ellos estaban en unas carpas afuera. Entonces dicen algunos que decidieron entrar porque tampoco así, tanto tiempo en una carpa, si le hubiesen podido dar, si le han dado a tantos delincuentes casitas bien, apartamentos bien equipados, oye, ¿por qué no se los iban a dar a los caraqueños? Pues bien, hubo la pelea. Iri Varela, unos dicen que era que los tipos querían entrar al penal porque los tenían afuera en una carpa. Iri Varela llega y dice, no, es que aquí todo el mundo tiene que estudiar, aquí hay que estudiar y trabajar. Y los caraqueños parece que no querían trabajar y los pranes de allí, siguiendo instrucciones, supongo yo, del Ministerio de Educación, los querían someter. Bueno, me imagino... Se rebelaron. Me imagino que fue seguramente solicitándoles una tarea, la tarea del día. Y los tipos inmediatamente sacaron la pistola, dispararon y matan a uno de los primeros, de los luceros, de los tipos más importantes, el segundo de a bordo en el penal, que son varios. Pero lo que llama la atención es que mire lo que consigue. A los caraqueños los reducen, ¿no? Los matan. No, los reducen y los envían para otro penal que no se sabe cuál es. Miren lo que consigue. 9 pistolas 9 milímetros. Como van a irse un muchacho al colegio con la pistola, 9 milímetros. 10 cargadores. 48 cartuchos de 9 milímetros sin usar. 100 gramos de un estimulante que traen de una planta, cuyo nombre es como María y Juana. 31 teléfonos, 2 tabletas y 2 cámaras fotográficas. O sea, que es el que es la patria. Estos tipos los caraqueños tenían esto. Ahora me pregunto yo, ¿cómo tenían los caraqueños en las carpas esto? Y los que los reducen debían tener mucho más armamento. Claro, porque tenían más poder de fuego. ¿Ah? Tenían más poder de fuego y lo redujeron. Ahora, no hay que dejar de llegar a los muchachos a los salones de clase con armas. No, parece ser que pero tiene que haber un detector de metales. Pero chicos, si están en la cárcel, Arena, en la cárcel. Bueno, y allí es donde tiene que haber el detector de metales, Francisco, porque ahí en la cárcel es donde meten Kalashnikov, metales preciosos. ¿Ah? Hasta metales preciosos. Pero tú sabes lo que conseguí. Ahora, el problema es que lo que tú me dices es lo que me llama la atención. Es decir, que toda la refriega se produjo porque la consigna del gobierno, que es en la cárcel, que es estudiar y luchar, los caraqueños, mal estudiante, por supuesto, y siempre en malos pasos se resistieron a estudiar. No, chicos, y además de eso, uno consigue la parte humana de la señora ministro, porque con ese candor que ella tiene, con esa manera de caer bien, porque realmente ella cae bien, dice,
Porque aquí todo el mundo tiene que estudiar y trabajar. ¿Qué se creen los caraqueños? Que por aquello de que siguen el ejemplo que Caracas dio, no señor. Ustedes tenían que estudiar y entonces es la primera vez que en otras cárceles como la de Maracaibo, la de Tocuyito, Tocorón y todas las cárceles, la de Santa Ana, la de Trujillo, tal. Chicos, no había, los botines eran por otra cosa, por el control del penal. Aquí fue porque los caraqueños no querían estudiar y los tipos armados hasta los dientes. Porque me imagino que en la refriega los otros tenían que tener también su armamento. Ahora, ¿cómo entra el armamento a la cárcel? ¿Cómo entran 31 teléfonos, chicos? Chicos, pues tienen que, tabletas, mira, cargadores, cartuchos sin usar. Todo eso no cabe en las partes íntimas de los que visitan a los presos. Entonces, no cabe. Pero tampoco puede ser, no me vengas con el cuento de que con ese cuento te voy a venir. Que son los guardias nacionales, Ay, que son los custodios, pero ¿quién más que son los funcionarios del ministerio. Pero dime tú, dime tú, si eso no cabe en la parte íntima de las mujeres y los hombres que van a visitar. No, imagínate un cartucho de ese cocosete que es larguísimo. Muchachos, eso duele. Bueno, entonces imagínate, si no son ellos, porque eso obviamente, mira, Francisco, por más que queramos, un arma de esa calibre, una 9 milímetros, no puede caber en ninguna parte. Pero yo tengo la explicación, Arena. No la pueden llevar en el hueco de una Arena, no la pueden llevar en la boca. Claro que no, Arena, en ninguna parte. Arena, te voy a explicar. Porque aquí quieren que la educación sea formal y sistemática, ¿no? Mientras que estos muchachones, los caraqueños son parte de esa avanzada de venezolanos creadores. Esas armas 9 milímetros, los cartuchos, las balas, las tabletas, los teléfonos y lo que no hicieron ellos, eso lo llevaron. Los estimulantes, eso no. Eso lo hacen ellos ahí, Arena. Eso lo hacen ahí. Lo que pasa es que lo hacen también. Que parecen hechas por Cabín. Que parecen hechas por Cabín y no son hechas por Cabín, no señor. Eso hacen ellos. Ahora, yo lo que pido es que estos caraqueños, lejos de perseguirlos, los conviertan en empresarios. No hay empresarios que se han lucrado por ejemplo, la desgracia del venezolano con la cuestión de las medicinas y los alimentos. Bueno, chicos, que estos hombres, estos caraqueños, que son gente que lo que no quieren es estudiar, pero son gente que sabe hacer armas. Bueno, a lo mejor hasta pueden ser los primeros inscritos en las escuelas para bailar. Bueno, también pueden bailar. Lo que yo no quiero, yo lo que quiero es que quede claro que lo que debemos reivindicar es la capacidad creadora del venezolano, incluso en la situación de estar detenido, de estar privado de libertad. Porque esos señores, si la Guardia Nacional, si los custodios, si la gente, los funcionarios del movimiento, del Ministerio de Penitenciaría, no les entregan las armas, entonces ¿qué la están haciendo ellos? La están haciendo ellos, y eso hay que tomarlo en consideración. Bueno, yo lo que creo, Francisco, es que esas armas son penetradas por los custodios y los que están ahí, las autoridades que resguardan las cárceles, porque no hay otra manera de penetrar con esas cosas en la cárcel. Mira, ayer nosotros estamos viendo en un video donde aparece el hijo mayor del señor defensor del pueblo, donde le envía una carta. La carta es muy sobria, leída por este muchacho, por este joven, donde le pide a su padre reflexionar sobre lo que está ocurriendo y hacer lo que tiene que hacer. Como el muchacho inmediatamente menciona la palabra correcto, uno supone que él lo que le dice es, y tienes que hacer lo que tienes que hacer, y esto es lo que tienes que hacer es lo correcto. Y lo correcto es convertirse verdaderamente en un defensor del pueblo, en un defensor de los que hoy están siendo prácticamente masacrados por la represión brutal que ejerce el gobierno. Eso es lo que está pidiendo el gobierno. Una carta muy sobria, muy bien leída, sin aspaviento. Y aparte de eso, al final de la carta, como ustedes van a ver ahora inmediatamente en el video que tenemos allí, pide que por favor no lo conviertan en una figura mediática para que le reclama a su padre. No. Él pide por favor que no hagan eso. De todas maneras, eso quiere decir que estamos en un momento difícil del gobierno, porque no solamente se le producen lo que pueden llamarse quiebres, crujidos, en una parte fundamental del poder como es la Fiscalía, que empieza a tomar distancia de ese núcleo duro que decide en el gobierno. Ya la fiscal no está en ese núcleo duro, ha empezado a tomar distancia
de esa cuestión. Ahora, ¿por qué la fiscal no está en el núcleo duro? ¿Y por qué? Que es una pregunta, porque siempre sería bueno saber, ¿no? Es que tú puedes apuntar a cualquier hipótesis de la fiscal. Mira, pudo haber tomado conciencia, una noche soñó, a su esposo le secuestraron una hija. Sí. Ella trataron de sustituirla con otra abogada que parece ser que no tiene un buen expediente. No solamente que no tiene buen expediente, sino que la señora con la que hicieron sustituir, después la capturaron en Maiquetía en compañía de un narcotraficante. Claro, por eso estoy diciendo. Entonces, y además de eso apuntaba a una vía que en Venezuela se ha convertido en normal, que es la vía de la prebenda por la amistad y el compadrazgo que existe entre los que están en el poder y los que están enchufados. Bueno, yo creo, puede ser cualquier cosa, pero el hecho de que la fiscal mande a leer un libro tan sugerente como el que envió a leer de Norberto Bobbio me hace pensar de que la fiscal está en otra onda ya, está en otra dimensión, y ojalá que se mantenga allí, porque es necesario que la representante del Ministerio Público sea una persona neutral, que realmente obedezca al Estado y no al gobierno y al partido en el que ella milita. Pero vamos a ver el video de este muchacho, de este joven Saab, que le pide a su papá que por favor reflexione. Lo tenemos a tiro. Ciudadano y estudiante de Derecho, veo con preocupación la ruptura del orden constitucional en Venezuela, causado por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Es por ello que a través de esta carta fijo mi posición libremente ante el país como venezolano y como hijo mayor del defensor del pueblo, Tarek William Saab, mi papá. En primer lugar, quiero desmentir que tanto yo como mi hermana Sofía, de 18 años de edad, y mi hermano menor, de 14, hemos recibido algún tipo de amenazas. Hago esto motivado por los principios y valores que me enseñó mi papá, cosa por la cual te agradezco. En segundo lugar, condeno la brutal represión por parte de los cuerpos de seguridad de la nación, de la cual fui víctima el día de hoy, como también lo fue Juan Pablo Pernalete, de 20 años de edad, estudiante universitario a quien le quitaron la vida debido al terrible e inhumano uso de los gases lacrimógenos luego de que sufriera un impacto en el pecho. Ese pude haber sido yo. Por último, me dirijo directamente a mi papá. Papá, en este momento tienes el poder de poner fin a la injusticia que ha hundido al país. Te pido como hijo y en nombre de Venezuela, a la cual tú sirves, que reflexiones y hagas lo que tienes que hacer. Te entiendo, sé que no es fácil, pero es lo correcto. Termino pidiendo a los medios de comunicación y a los políticos que respeten mi privacidad y la de mis hermanos. Caracas, 26 de abril de 2017, Gibran Saab Fornino, cédula de identidad 21.706.886, venezolano, muchas gracias. Bueno, fíjate. Bueno, claro, es que justamente es lo que está ocurriendo en muchos venezolanos, es que el gobierno no se ha dado cuenta. Yo te decía en estos días, Arena, que el asunto no estaba en que la gente abandonó el gobierno, el pueblo. No se trata de que el pueblo abandonó el gobierno, es que el gobierno abandonó a la gente. Es decir, cuando a ti te abandonan, tú sigues operando en función de los intereses generales, ¿ok? Y la gente percibe que tus esfuerzos no son todo lo que deberías hacer. Pero cuando eres tú quien abandona, es porque tú comienzas a transitar para satisfacer intereses muy particulares. Es decir, por ejemplo, cuando tú, y te pongo un ejemplo que es muy gráfico, cuando tú decides que en un país con la crisis de ingresos y de divisas que tiene el país, y tú sostienes $1 a 10 bolívares, que es absolutamente irreal, lo sostienes y le entregas la administración de ese dinero a los militares nombrados por General Padrino, la oportunidad de ser ellos los que controlen las importaciones de alimentos a $10. Y cuando tú descubres que en esas importaciones hay sobreprecios, cuando un producto que en el mercado internacional se consigue en $1 y aquí lo venden en 8, entonces tú enseguida sabes que se desnaturaliza todo. Cuando tú en vez de mejorar la calidad
y la producción y exploración del petróleo venezolano, lo que hace es que creas una empresa para entregárselo a los militares. Cuando tú acusado por la falta de dinero, no te importa nada y entregas lo que llaman el arco minero, que ha sido criticado por todas partes del mundo por los daños ambientales que va a generar. Tú te das cuenta inmediatamente que el gobierno no abandonó a la gente para atender asuntos particulares. ¿Y cuáles son los asuntos particulares? Garantizarle a los que le están dando el apoyo, que lo sigan apoyando. Eso es, justamente, el gobierno abandonó a la gente porque puso por delante, lo más importante es quedarse en el poder. Y la represión la hacen y no les importa que al país lo destruyan, porque resulta que ellos dicen que ellos nada lo tienen en Venezuela. La mayoría de sus inversiones no están hechas, su dinero no está invertido, su dinero está en cuentas en la banca internacional. Claro, porque si tuvieran una preocupación de que el país se parara, de que el país, al gobierno no le importa que la oposición pare el país, no le importa absolutamente que la paren si quieren, porque nosotros seguimos gobernando y seguimos teniendo los dólares, y con esos dólares compramos las conciencias que necesitamos y los apoyos que necesitamos. Esa es la realidad. Por eso es que ese muchacho, que a mí me dijeron que la carta es una carta sencilla, una carta de sentimiento, una carta que ahora necesariamente obliga a que el defensor del pueblo, que hasta ahora no se ha pronunciado sobre nada, lo tiene que hacer, porque que haya perdido la confianza de los venezolanos no importaría mucho a él, pero que pierda la confianza de su hijo, porque cuando su hijo le escribe, se atreve a hacerlo público, es porque ya se lo debió haber dicho en privado. Cuando lo emplaza públicamente, es porque ya lo hizo en privado. Y esa carta y ese muchacho y esos jovencitos hay que dejarlos tranquilos. Ya ellos hicieron lo que tenían que hacer, porque esa ruptura debe haberlo, sacar esa carta debe haberle dolido mucho y debe tener mucha conciencia de lo que está ocurriendo en el país, de lo que nos va a ocurrir en el futuro. Ahora Tarek William tiene que responder. Pero la carta fue respondida por el hijo de Nicolás Maduro. La carta está ahí en las redes, ustedes la pueden leer en cualquier momento. Es la carta con la que responde Nicolásito a este muchacho. Ustedes pueden leer los giros realmente, de verdad, cursis. Y el tono. Pero porque tú veas cómo son las cosas, como son cosas de familia, porque me imagino que los Tarek y los son amigos. Y los Maduro Moros deben ser amigos. Oye, lo digo también como padre y como venezolano y por mi familia. Oye, pero Nicolásito no pudo decir nada de los primos que tiene presos en Nueva York. No, nada. Oye, pero está bien, ok, pero respóndele al muchacho, pero yo he criticado mucho que ni el presidente ni Cilia Flores son capaces de decir nada de esos tipos que están presos. Que son sus hermanos, ¿no? Que son sus primos hermanos. Sus primos hermanos, entonces, este muchacho que tan rápido respondió la carta del joven hijo de Tarek Saab, de William Saab, oye, también debías haber dicho algo de los muchachos que están presos los que están presos en Estados Unidos. Para lo último que nos vamos a referir a lo del joven Saab, porque él mismo pide que no lo convirtamos en el monigote de turno, en el que suele convertirse alguna gente. Él está diciendo que en verdad él le agradece a su papá los valores que su papá le ha inculcado, claro, con el que su papá lo ha levantado. Nicolásito obviamente trata de decir lo mismo de su papá, que a lo mejor sí le inculcó valores, qué sé yo. El problema es que él tiene dos primos hermanos que han sido creados por su mismo papá, que están detenidos y presos en Estados Unidos, precisamente no por ser soldados de buenos valores, sino que son soldados de malas prácticas y de malos negocios, como es el problema, el negocio de la droga. Obviamente Nicolásito no podía hablar de sus primos hermanos porque están presos en Estados Unidos. Pero está bien, pero un momentico. Yo te voy a decir lo siguiente. Cada quien con su ética, ¿no? Claro. Pero yo tengo un hermano... ¿Y lo defiendes? No, lo defiendo hasta donde yo pueda, en el sentido de si es o no culpable. Pero siendo culpable y estando preso, yo hago una carta de aliento, pues. Incluso les critico
Les digo, mira, porque los valores que le inculcaron a este no se lo inculcaron a los sobrinos. Sí, señor. Porque estamos hablando de valores. Entonces, los valores que le inculcaron a uno no se los inculcaron a otro. Entonces es peor. En cambio, los valores implican que si un amigo está detenido porque cometió un error, uno le envía, uno también hace una carta pública. Sí. Y dice, mira, yo lo hubiese hecho. Claro, mis sobrinos, mis primos que están presos en Estados Unidos por intentar, que son acusados de esto y de aquello, yo quiero decirles que soy solidario con ellos, que los sigo queriendo porque el amor filial es tal y porque mi papá nos inculcó valores donde la amistad y los afectos y las relaciones personales son muy importantes. Y lamento que hayan incurrido en este mal camino. Claro. Y les pido que recuperen la razón. Por supuesto. Y después que estén, claro, porque uno, el que no ha estado detenido, no sabe lo que hace falta, la solidaridad. Entonces, por supuesto, muy rápido, pero además, yo no hubiera puesto al hijo del presidente a decir esas cosas. Yo hubiera buscado, por ejemplo, a otro joven más mediático, porque es que este joven hijo del presidente de la República casi no se la pasa en el país. ¿No? Dicen que no se la pasa mucho en el país, que se la pasa viajando. Que se la pasa viajando y que tiene que dar sus negocios y sus cosas y tal. Pero no, está bien, pero cuando tú recurres al hijo del presidente para responderle la carta al defensor del pueblo, es porque prácticamente buscaron y no consiguieron. Exactamente. Buscaron y no consiguieron. Exactamente. Sí, pero cometen el error, chicos, porque es que cometen el error de hablar de que su papá sí le inculcó valores a él, pero a los sobrinos no, y ahí uno de los sobrinos vivía con ellos. Pues te estoy diciendo, de hijo de crianza. Y debe haber tenido muy buena relación con él. Y tampoco le inculcaron valores a Eric. Y tampoco le inculcaron valores al otro primo, Berrueta Flores, que detuvieron en Barquisimeto. Y tampoco le inculcaron valores al que está metido en los negocios del arco minero. No, es que yo creo que también la familia venezolana se le tiene que abrir una requisitoria, porque no se puede tratar a unos de una manera y a otros de otra. No, porque además de eso, ahí se vio realmente las diferencias que había en la crianza de uno y de otros. Claro. A uno le quedaron buenos valores y a los otros lo dejaron así. Y a otros una compañía de valores. Sí, para que creciera como la verdolaga, a su libre albedrío. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Amigos, seguimos con ustedes. Recuerden que nosotros en unos instantes, unos minutos más, nos vamos a la 94.7 FM, a Fabulosa, a seguir conversando ya sobre los aspectos ya más puntuales sobre el estado Zulia. Pero de todas maneras, todavía nos quedan unos 20 minutos aquí y vamos a aprovecharlo hablando de algo que si pasara no va a generar nada, excepto que frente a las circunstancias que se te presentan, tú prefieres huir antes que dar la pelea. Fíjate, por ejemplo, Venezuela anunció que si se hacía una reunión, si se convocaba una reunión de la OEA, ellos se iban a retirar. En fin de cuentas, Venezuela tuvo en la OEA, como poco, cierto control. Cierto control que pasaba porque el petróleo había logrado aflojar algunas conciencias a nivel regional. A nivel regional. Pero el petróleo, con ese ciclo perverso, bajó de precio. Y bajando de precio bajaron las acciones de los venezolanos. Entonces, como baja de precio, ya no pueden aceptar lo que en Colombia llaman la mermelada no funciona. Y los países sienten que antes se hacían de la vista gorda y ahora no pueden. En Venezuela no es ahora que están reprimiendo, no es ahora que cierran periódicos,
No es ahora que cierran emisoras, no es ahora que cierran televisoras, no es ahora que golpean, no es ahora que meten gente presa. Eso viene pasando. Pero ahora es cuando el mundo se da cuenta que lo que empezó como una guachafita se convirtió en un gran problema regional. Y deciden convocarla. Ahora, si Venezuela se va o se queda en la OEA, si se va es peor, porque sería bueno que Venezuela se fuera de la OEA y se fuera a Ecuador, y se fuera a Nicaragua, Bolivia, y se fuera a Bolivia, y se fueran los países, las Granadinas, ¿ok? Los 8 países que lo acompañan. Sería buenísimo. Pero se va a ir sola, ¿no? Se va a ir sola. Lo que tienen que hacer es, porque a Cuba la votaron de la OEA. Sí, Cuba no se salió. Cuba no se salió. A Cuba la votaron de la OEA. Y la vota bajo los fundamentos de la doctrina de Betancur, además. Ahora bien, ¿qué pasa? Venezuela será el primero que se va. Pero seguramente perder el poder es más grave que irse de la OEA. Sí. Porque probablemente cuando se cumplan los 2 años que hay un periodo para De poder 24 seguir, meses. entonces Venezuela Va a estar sujeta siempre Sí. al reglamento de la Carta Democrática. pero y de entonces todo. resulta que a Venezuela lo que no le gusta es la discusión, porque por un lado quiere salir de la OEA y por otro lado quiere seguir en el Mercosur, donde es obvio que nos desprecian uruguayos, argentinos, paraguayos Y brasileños. y brasileños. Entonces digo yo, oye, no será posible que el gobierno recomponga su política exterior. Yo estuve yendo ayer a Moncada y de verdad que sentí pena ajena. Oye, qué Sentí increíble, pena ¿no? ajena, de verdad, ¿Cómo- porque, cómo? oye, no podemos, sí, este país tiene gente competente y gente que puede hacer su Pero trabajo. Samuel Moncada parecía más inteligente, un tipo mucho más culto, más. Bueno, por lo que yo te más dije, profesional. por lo que conversábamos ayer, a ilustrarse no necesariamente conduce a más inteligencia. El hecho de que tú te ilustres no cambia las condiciones de ser inteligente. Porque fíjate, frente a los eventos y a lo que está ocurriendo en el país, pues, es decir, la situación económica, social, pero además todo el proceso de represión que se ha abierto, tiene que hacerle abrir la conciencia a mucha gente que hoy está en el poder, porque la verdad que lo que está ocurriendo es terrible. Nunca pensamos llegar a un escenario como este, donde tengamos frente a sí un gobierno que dice defender los derechos humanos y que es el gobierno más humanista que ha tenido la historia del país, y sin embargo, bienes humanos se ha mostrado, chicos. No, mira, solamente la única manera de que eso pudiera haberse explicado es que el gobierno hubiera investigado seriamente los crímenes que se han cometido en el país. Te voy a poner un caso. Desapareció Alcedo Mora, dirigente del partido en Mérida. Él había hecho unas denuncias a nivel de Mérida. Desapareció y nadie dice nada de él. Y nadie se ¿Cómo acuerda. me vas a hablar a mí? ¿Cómo puede venir Luis Ortega o Tarek William Saab o José Vicente Rangel a decirme a mí que ellos son parte de un gobierno humanista cuando desaparece un compañero y nadie da explicación? Ni la van a dar, pero eso se va a saber. No la van a dar, pero hay muchos venezolanos que tenemos interés en saber qué pasó con Alcedo Mora, al igual que con el helicóptero. Sí, Fíjate tú, ¿Ah? es que nosotros somos contradicciones. Los guardias nacionales venezolanos que están cuidando la frontera, mira, las gandolas le pasan las gandolas pasan tranquilamente, chicos, pero no está un manifestante en la calle. Porque le caen a bombazo Le limpio. caen, pero chicos, para los que pasan las gandolas de gasolina, pasan fáciles, chicos. Pero no veo, yo por eso les digo a la gente que lleva las gandolas que no se le ocurra decir que son manifestantes. Sí. O lo que tienen que decir los manifestantes es que son hijos de gandoleros. Bueno, eso sí puede ser, que los manifestantes salgan con su gandola, ¿verdad? Y entonces ya la Guardia Nacional sabe que esas gandolas tienen que pasar libres. O que vayan, que se monten, que busquen una gandola y digan, aquí va la gasolina.
Y seguramente la Guardia Nacional, yo lo digo, seguramente la Guardia Por Nacional... puro reflejo. Por puro reflejo lo deja pasar. Sí. Porque es que de verdad, chicos, que a uno le llama la atención que la gasolina, las gandolas pasan por la frontera y los guardias nacionales ni se inmutan. Chicos, pero no lo saquen a la calle. Primero se disfrazan. Oye, Porque los guardias nacionales, yo le tengo miedo a los guardias nacionales disfrazados. oye, disfrazado y no disfrazado, yo tengo temor. Pero es como esto, mira, en Maracaibo y en el Táchira montaron una cosa que se llama el TAC, el chip de la gasolina, porque resulta que el gobernador y sus asesores llegaron a la conclusión de que la gasolina no la sacaban, no la pasaban en gandolas de PDVSA, sino que la sacaban en los carros, en los puestos de gasolina. Obligaron a la población a tener que poner eso. Nadie sabe cuánto costó ese chip y mucho menos cuánto costaba instalarlo, pero lo instalaron, una buena parte. Pero nosotros sabíamos que el 25% o el 30% del parque automotriz del Zulia no podía tener el chip porque resulta que o su procedencia era dudosa o no había papeles ni registros que eran necesarios para que le colocaran el TAC. Lo que quiere decir que había un mercado que había que utilizar, que había que tener. Y además de eso, seguramente en algunas estaciones de servicio, los amigos gandoleros decían que llevaban 3 gandolas, llevaban una. Y 2 pasaban para allá. Resulta que en Maracaibo, en un barrio llamado El Hediondito. ¿El Hediondito está que en el...? Por ahí cerca de la universidad. Ah. El Hediondito está en el Alfonso Vázquez, muy cerca de la Plaza de Toro. En las calles del Hediondito están los tipos con las pimpinas de 5 o 6 litros, que se ganan un dineral, se ganan 600 bolívares por cada pimpina. Bastante bueno, ¿eh? Pero es normal, eso ahí, no estoy hablando de la zona rural de Maracaibo. Estoy hablando de la zona urbana. De la ciudad, pues. De la ciudad. A 7 kilómetros de la residencia oficial. O sea que el olor a gasolina va a dar allá. Que si con un cambio de viento, si cambia un poquito el viento, el olor a gasolina va a dar a la residencia oficial. Ahora, el gobernador no se ha dado cuenta. No sabe. Claro, porque seguramente... Lo sabes tú, ya no lo sabes. No, seguramente que con tanta bomba lacrimógena ya el gobernador tiene un poquito alteradas las pituitarias. Pero las tiene insensibles. Pues. Las tiene insensibles y entonces no ha podido capturar. Pero mira, 7 kilómetros, quizás puede ser un poquito más o un poquito menos. ¿De acuerdo? De la residencia oficial, de la residencia donde vive Arias Cárdenas, más con corto, un ligero cambio de viento. Una distancia más corta que la del puente sobre el lago. Sí, más corta, no, sí, seguro. Es cerquitica. Sí, con un cambio de viento, el gobernador recibe el olor a gasolina. Oye, pero qué bravos son, ¿no? Qué bravo. Para no contar que el gobernador a veces tiene que saber con quién se reúne. Oye, sí, te iba a porque decir los eso, compañeros de partido lo ponen a conversar y a sacarse fotografías y a dar imágenes con gente que él no debe estar viendo, porque el gobernador después aparece comprometido. Claro, una posición comprometida, porque es verdad que el gobernador lamentablemente tiene que cuidarse. Sacaron una foto con un personaje que dicen, no nos consta, dicen que fue un azote de una zona de Maracaibo, ¿no? Y que fue el que encabezó un supuesto, digo supuesto porque dicen que fue mentira, otros dicen que fue verdad, y la verdad que uno no sabe, de un atraco masivo que se produjo en la zona norte de Maracaibo, en el sector Siruma, y que él encabezaba ese atraco masivo. Y que en la madrugada ciertamente fue dado de baja, entre comillas, por la policía, ¿cierto? Por el 6CPC. Creo que fue el 6CPC. Sí. Pero este señor es empresario, es un dueño de una empresa de mototaxi en la zona. Es el jefe de una junta, de una junta comunal, de un consejo comunal que se llama 4 de febrero Siruma, y que supuestamente era el azote de esa zona. Era jefe del consejo comunal, era empresario, tenía una empresa de mototaxi y era además el azote supuesto de esa zona. Aparece retratado con el gobernador y el gobernador lo tiene agarrado por aquí, por el brazo. Con cariño, pues. Con cariño, exactamente. Entonces, bueno, está esa foto
que no comprometen nada al gobernador, pero como dice Francisco, uno tiene que cuidarse porque las malas juntas también, ¿verdad? No, pero sobre todo cuando comienza la gente, a lo mejor un día de esto descubre que el coordinador de no sé qué cosa es el que maneja los galones de gasolina, los bidones de gasolina por allá por los lados del Hediondito, y entonces yo lo que digo es, oye, 7 kilómetros más o menos en línea recta, ¿no? De la residencia oficial al Hediondito. Con un ligero cambio del viento, el olor a gasolina llega a la residencia oficial. Pero sin embargo, de eso nadie sabe nada. Y de eso nadie dice nada. Pero siguen sacando la gasolina. Claro, chicos, porque es que es un gran negocio. Pero es que te voy a contar lo siguiente. Comenzaron con la cuestión de que iban a aumentar la gasolina. Aumentar la gasolina porque tenemos... Entonces tú dices, bueno, vamos a aumentar la gasolina y era un pedimento que a muchos no les gustaba, pero yo estaba acompañándola. Pero cuando yo veo que dicen la gasolina de 25, la vamos a poner, ¿cuánto que está? 4, 5, 6. 6 bolívares. 6 bolívares. Ok, está bien, 6 bolívares. Era poquito, pero 6 bolívares. Pero la gasolina de 91 la vamos a dar en 1 bolívar. Y el gasoil también. Y el gasoil también. A la gasolina del 91 no le subieron casi nada. Entonces digo yo, oye, para seguir con el negocio. Es para seguir con el negocio. Por eso que yo te digo que... Sí, porque en las pimpinas uno no va a pedir, me das una pimpina de 95, ¿no? ¿verdad? No, de 91, uno va, me da gasolina, pues, ¿no? Y la pasan, la siguen, la tienen ahí, ahora se la venden a los transportistas. La van a coger porque hay carros que las estaciones no les pueden vender. ¿Sí? No les pueden vender porque los tipos no tienen el chip, los bomberos no quieren, claro. El bombero, el dueño de la bomba, tal. Pero entonces resulta que hay un mecanismo, los tipos llegan, el carro va a echar gasolina, echa un cuarto de tanque, y el otro cuarto de tanque, el otro 3 cuartos de tanque del carro, que son 60 litros, le echarán 30 litros y le quedan 30, o le echarán 15 y le quedan 45, lo tiran en un bidón, lo meten y se lo llevan. Y a 45 se llena el buche de la gallina. Sí, señor. Y yo lo que de constancia que lo de la gallina no hay ninguna referencia política, pero porque es que grano a grano la gallina se llena el buche, pero lo que digo es, oye, que estando ahí a la vuelta de la esquina, es que un día la van a empezar a vender en Bellavista. Usted quepa la menor duda que la gente... Claro, chicos, ¿ah? Y además con una impunidad enorme. Ya, si dices tú que ya en la ciudad está instalado... Es que esa es la ciudad. Está instalado el comercio de gasolina de contrabando, entonces estamos en el peor escenario posible, porque tenemos el TAC, es decir, tenemos el chip de la gasolina, pero parece ser que de nada ha servido, porque la gasolina la siguen sacando del país, gente se sigue lucrando, y los que más se lucran están más o menos protegidos, porque obviamente... No es que los bachaqueros de la gasolina pasan la gasolina, es que la gasolina se va en las gandolas, inclusive de la propia petrolera. Así que, bueno, así que ya así están las cosas, pues, lamentablemente. Oye, tú sabes hoy hay descanso en las marchas y las manifestaciones de calle. Hoy. Mañana creo que hoy es 27. Hoy en Caracas, hoy es 27. Hoy es 27, hay una sesión del Parlamento, acompañada de la gente para hacer un homenaje a este joven Juan Pernalete que cayó... No debían haberlo matado. Claro. Que sí, exactamente. Y por supuesto se preparan grandes manifestaciones para el 1 de mayo. Y después... Por cierto, me decían ayer que el salario mínimo quedó en 300 bolívares. En 300.000 bolívares. ¿Cuál? El salario mínimo. En 300.000. Sí, es decir que aquí va a haber mucha empresa pequeña liquidada y va a haber mucho desempleo porque mucha gente va a tener que sacar a su gente. Una empresita que tiene 2, 3 trabajadores pequeña, no puede, el salario vino de 300.000 bolívares, más la cesta ticket, mira, tienen que desprenderse de casi de 500.000 bolívares mensual para pagar a un trabajador. Yo creo que no solamente los empresarios, sino que los propios trabajadores ligan que el presidente no se le ocurra incrementar el salario mínimo, porque eso se convierte en saliagua enseguida. Porque como tú dices, lo que allá cuesta $1, aquí lo venden a $10. Entonces... paquete de pañales hoy en día está, medicamentos que antes costaban 500 bolívares están en 8.000. Las pastillas estas para la hipertensión arterial que antes costaban una tontería,
el sobrecito con 10 pastillas está en 14.000, 12, 16.000 bolívares, imagínate. ¿Quién puede hacer frente a la enfermedad? Lo malo es que no hemos podido todavía lograr una fórmula para no enfermarnos. Porque deberíamos trabajar para eso, ¿no? Bueno, es que la gente trabaja para no enfermarse, pero la enfermedad está allí. Pero por eso es que uno no tiene control sobre la enfermedad. Si te llega y eres hipertenso, pues, y entonces tienes que comprar tu pastillita. Y la moringa es buena, pero no da para tanto. Y un paquetico de moringa ya está en 2.000 bolívares. ¿Y más? Y más. Claro, de semilla de moringa está como en 8.000. No me digas. Sí, señor. Es que usted hace tiempo que no usa moringa. No, yo no uso moringa, es verdad. No, claro. Yo uso canela. Canela. Que además produce efectos que son bueno, muy amigo, buenos. le vamos a nos vamos a tener que ir, amigo, porque ya Emanuel, ya empezaron aquí que los que mandan son ellos. Este es el único canal donde el señor que pone la música Nos manda con la música a otra parte. Aquí ni el director ni el productor pueden hacer nada, ni mucho menos los conductores del programa. Este es el programa que no es de Roja y Arena, este es el programa de Bernal, González y Salazar. Y Salazar. Y el de la circunvalación 2. González y González. González y González. Amigos, nos tenemos que marchar porque el tiempo se nos acabó por hoy. Y no queremos molestar a los dueños del programa. Pero nosotros mañana viernes regresamos. Seguramente les vamos a contar la historia de cuando Iri Varela le dijo a los caraqueños en Plente Ayala: si no estudian les voy a dar pao. Yo les voy a contar una que mandó a rezar a una diputada y ahora nos mandan a bailar. Vayan a bailar.